No era oro lo que pesaba, era otra cosa que no sabía nombrar. La frase no la dijo en voz alta. Se quedó suspendida en la cabeza de Arturo Beltrán, 52 años, tasador de joyas con más de 2 décadas de experiencia en el centro de la ciudad, mientras sostenía entre los dedos una sortija que, en apariencia, era perfecta. Estaba de pie en su pequeño taller de la calle Tacuba, un lugar de apenas 12 metros cuadrados, donde el aire siempre olía a metal caliente, a ácido suave y a café recalentado de la mañana. Afuera, el murmullo del tráfico llegaba amortiguado, como si el mundo estuviera un poco más lejos de lo normal. Era martes, cerca del mediodía, nada fuera de lo habitual. Arturo llevaba una camisa blanca con las mangas arremangadas, manchas oscuras en los puños, y un reloj viejo que se detenía a veces cuando el calor subía demasiado. Estaba revisando un lote de piezas que habían llegado esa misma mañana desde una casa de empeño en Polanco. Encargos rutinarios. Ajustar precios, verificar autenticidad, limpiar lo necesario. La sortija era pequeña, delicada, oro amarillo, trabajado con una precisión que no se veía todos los días. En el centro, un diamante limpio, sin inclusiones visibles a simple vista. Pero no era eso lo que lo detenía, era el aro interior. Arturo giró la pieza con cuidado. El metal estaba pulido por dentro, como si hubiera sido usado durante años. Pero en uno de los extremos, casi imperceptible, había una irregularidad. Una línea que no pertenecía al diseño. Una unión. Acercó la lupa. Respiró más lento. No era una grieta, era una soldadura. Algo había sido añadido o reemplazado. Pasó la uña con suavidad. Sintió una diferencia mínima en la textura. Apenas un cambio en la temperatura del metal. Como si una parte no fuera exactamente igual a la otra. En ese momento, el ruido de una cuchara golpeando un vaso llegó desde la cantina de la esquina. Un sonido seco, repetitivo. Arturo no levantó la vista. Había visto miles de piezas en su vida. Oro adulterado, diamantes falsos, reparaciones mal hechas. Pero esto era distinto. No por lo que veía, sino por lo que no encajaba. La soldadura era demasiado precisa para ser una reparación común. Demasiado limpia. Demasiado intencional. Abrió un cajón y sacó una báscula pequeña. Colocó la sortija. Esperó a que la aguja se estabilizara. El peso no coincidía con el volumen. Era una diferencia mínima, algo que otro tasador podría haber ignorado. Pero Arturo llevaba años entrenando el ojo para detectar exactamente ese tipo de detalles. El metal era más denso de lo que debía ser. Se quedó inmóvil unos segundos. Luego, sin apurarse, apagó la lámpara principal y encendió la de inspección, una luz más fría, más directa. El brillo del diamante cambió, proyectando reflejos duros sobre la mesa de trabajo. La línea volvió a aparecer, esta vez más clara. Arturo sintió un ligero cambio en el aire. No era el calor, era otra cosa. Una incomodidad difícil de ubicar, como cuando entras a un cuarto y sabes que alguien estuvo ahí hace poco, aunque no haya nadie. Tomó una pinza fina. No para abrir la pieza, no todavía. Solo para sostenerla mejor. En el reflejo del diamante, vio su propio ojo, ligeramente deformado por la curvatura de la piedra. Parpadeó una vez. Entonces, hizo algo que no estaba en el procedimiento. Acercó la sortija a la nariz. No había olor a metal quemado, ni a químicos. Había algo más. Un rastro tenue, casi inexistente, que no correspondía al taller. No era desagradable, pero tampoco familiar. Como un recuerdo que no termina de formarse. La dejó sobre la mesa. Se pasó la mano por la frente. Arturo no era un hombre que se dejara llevar por impresiones. Había aprendido a desconfiar de lo que no podía medir. Pero ahí, frente a él, había algo que no podía explicar con números ni con experiencia. Miró el resto del lote. Había otras piezas, un par de aretes, una cadena gruesa, 2 anillos más. Todos bien hechos, todos normales. Solo esa sortija. Cerró el cajón lentamente. Durante los siguientes minutos, no hizo nada.
Se quedó sentado, mirando la pieza desde una distancia prudente, como si observarla de cerca pudiera alterar algo que aún no entendía. A las 12:20, el teléfono sonó. Arturo no contestó de inmediato. Dejó que sonara 2 veces más antes de levantar el auricular. ¿Sí? Del otro lado, una voz femenina, firme, sin prisa. Necesito que no registres esa pieza. Arturo no respondió. La sortija, continuó la voz. Oro amarillo, diamante central. Ya la viste. Un silencio breve. ¿Quién habla? Preguntó él finalmente. La mujer no contestó la pregunta. Solo guárdala. Mañana pasarán por ella. La línea quedó en silencio unos segundos. Luego se cortó. Arturo dejó el auricular en su sitio sin hacer ruido. No preguntó cómo sabían. No preguntó quién la había enviado. Miró la sortija otra vez. En ese momento, algo cambió. No en la pieza, sino en su percepción de ella. Ya no era un objeto más en una mesa de trabajo. Era evidencia de algo que aún no tenía forma. Esa tarde, Arturo no terminó el lote. Guardó la sortija en una caja aparte, sin etiqueta. Cerró el taller más temprano de lo habitual, a las 3 en punto. Caminó hasta su casa sin pasar por la cantina, sin detenerse en el puesto de periódicos donde siempre compraba el mismo diario. Esa noche no durmió bien. Se levantó 2 veces. Encendió la luz de la cocina, bebió agua, volvió a la cama. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la línea en el interior del aro aparecía con más claridad, como si se estuviera grabando en su memoria. Años después, cuando el caso se hiciera público y su nombre apareciera en un informe que nadie leyó completo, Arturo recordaría ese momento como el inicio, no el descubrimiento, no la revelación, el inicio. Porque lo que sostenía entre los dedos ese martes no era solo una joya alterada, era una pieza dentro de un sistema. Un sistema que llevaba años funcionando sin ruido, sostenido por manos expertas, por clientes que no hacían preguntas y por un tipo de silencio que no se enseña, pero se aprende. Para entender cómo algo así pudo existir, cómo una sortija podía contener más de lo que mostraba, cómo un objeto de lujo podía convertirse en un registro silencioso de algo que nadie quería nombrar. Hay que volver atrás. No unos días, no unos meses. Hay que retroceder más de 20 años, a una casa donde el oro no era lujo, sino supervivencia, y donde una niña aprendió que todo objeto tiene un valor, incluso aquello que otros prefieren olvidar. El aire en la colonia Doctores, a finales de los años 70, tenía un olor distinto al del centro. Menos metal, más polvo, más comida, que se enfriaba en platos de peltre sobre mesas cojas. Allí, en una vecindad de paredes húmedas y pasillos estrechos, donde cada paso resonaba como si alguien más lo estuviera escuchando, vivía Raquel Mondragón. Tenía 11 años, cuando empezó a notar que el oro no era solo un material. La habitación donde dormía con su madre medía poco más de 10 metros. Una cama individual, un catre plegable, una mesa de madera con una vela siempre a medio consumir, y una caja de lata donde su madre guardaba cosas que no se mencionaban en voz alta. Afuera, el patio común era un cuadrado irregular, donde las mujeres lavaban ropa en cubetas y los hombres fumaban en silencio después del trabajo. El padre de Raquel no estaba, nunca había estado de verdad. Había un nombre, una fotografía vieja, donde él aparecía con una camisa clara y una sonrisa incómoda, pero en la vida diaria no ocupaba espacio. La madre, Elvira Mondragón, trabajaba en lo que encontraba. A veces cosía para otras vecinas, a veces limpiaba casas en colonias más al norte, donde las calles eran más anchas y las puertas tenían cerraduras que brillaban. Pero había días en los que el dinero no alcanzaba. Y en esos días, Elvira abría la caja de lata. Raquel la había visto hacerlo muchas veces, siempre de noche, siempre cuando pensaba que la niña dormía. Sacaba pequeños objetos, un anillo sin piedra, una cadena rota, un pendiente sin par. Los observaba con atención, como si cada uno tuviera una historia que solo ella podía leer.
Luego los envolvía en un trapo y salía. Regresaba horas después, con menos objetos y algo de dinero doblado en el bolsillo del delantal. Una noche, Raquel no fingió dormir. Se incorporó lentamente y observó a su madre abrir la caja. El sonido del metal contra metal fue breve, casi íntimo. ¿De quién son?, preguntó. Elvira no se sobresaltó. Cerró la tapa con cuidado y miró a su hija. De nadie que los vaya a reclamar, respondió. No hubo más explicación. A la mañana siguiente, Elvira llevó a Raquel con ella. Caminaron varias cuadras hasta un local pequeño, con una reja oxidada y un letrero que apenas se leía. Dentro, el aire era denso, cargado de calor y de un olor agrio que se pegaba a la ropa. Un hombre de unos 60 años, con manos gruesas y uñas oscurecidas, trabajaba detrás de un mostrador improvisado. Se llamaba Don Tomás. Otra vez Elvira, dijo sin levantar la vista. Ella colocó el trapo sobre la mesa y lo abrió. Los objetos brillaron débilmente bajo la luz amarillenta. Don Tomás los examinó uno por uno, sin prisa. Los pesó, los raspó. Los acercó a una pequeña llama que salía de un soplete rudimentario. Raquel observaba todo. No entendía el proceso, pero entendía la atención. Cada gesto tenía un propósito. Cada segundo contaba. Esto no es puro, murmuró el hombre sobre uno de los anillos. Sirve, respondió Elvira. Don Tomás asintió. Pagó menos de lo que Raquel esperaba. Elvira no discutió. Al salir, la niña caminó en silencio unos metros antes de hablar. ¿Por qué no le dijiste nada? Elvira se detuvo frente a un puesto de tortillas. El vapor subía en nubes suaves, mezclándose con el olor del maíz recién hecho. Porque él sabe más que nosotras, dijo. Y porque mañana vamos a volver. Raquel no olvidó esa frase. Volver. Con el tiempo, empezó a acompañar a su madre con más frecuencia. Aprendió a distinguir el peso de los objetos en la mano, a notar cuando un brillo era verdadero y cuando era solo apariencia. Aprendió que el valor no siempre estaba en lo que se veía, sino en lo que podía hacerse con ello. A los 13 años, don Tomás le permitió acercarse más. Mira bien, le dijo un día, señalando una pieza que se derretía lentamente en un pequeño crisol. El oro no desaparece, solo cambia de forma. El metal líquido se movía con una calma extraña, como si no tuviera prisa por convertirse en otra cosa. ¿Y lo demás?, preguntó Raquel. Don Tomás no respondió de inmediato. Ajustó la llama, observó el color. Lo demás se pierde, dijo finalmente. Raquel no insistió. Pero esa idea se quedó con ella. El oro permanece. Lo demás se pierde. En la vecindad, la vida seguía un ritmo predecible. Los domingos había pozole en la casa de la señora Carmela. Los niños corrían por el patio hasta que alguien gritaba desde una ventana. Las discusiones se apagaban rápido, porque nadie quería que se escucharan demasiado. Había reglas no escritas. No preguntar de dónde venían ciertas cosas. No comentar cuando alguien dejaba de aparecer. No abrir la puerta después de cierta hora. Raquel creció dentro de ese sistema, sin cuestionarlo del todo. No porque no viera las grietas, sino porque entendía que señalarlas no cambiaba nada. A los 15 años, dejó la escuela. No fue una decisión dramática. Simplemente un día no volvió. Elvira necesitaba ayuda, y Raquel ya sabía lo suficiente para ser útil. Empezó a pasar más tiempo en el taller de don Tomás. El hombre no era amable, pero tampoco era cruel. Enseñaba con gestos, con silencios, con correcciones mínimas que dejaban claro cuando algo estaba mal. Otra vez, decía. Y Raquel repetía. Fundir, moldear, pulir. El proceso se volvió parte de su cuerpo. Aprendió a escuchar el metal, a reconocer el punto exacto en que debía retirarse del fuego. Aprendió a trabajar con piezas incompletas, a reconstruir formas a partir de fragmentos. Un día, encontró algo distinto entre los objetos que su madre había llevado. Era un pequeño botón dorado, con un diseño antiguo, gastado en los bordes. No parecía tener mucho valor. Eso no sirve, dijo don Tomás al verlo.
Raquel lo sostuvo un momento más. Podría, respondió. El hombre la miró por primera vez con algo parecido a interés. ¿Para qué? Raquel no tenía una respuesta clara, solo una intuición. Para otra cosa. Don Tomás no insistió. Le permitió quedarse con el objeto. Esa noche, en la habitación de la vecindad, Raquel lo colocó sobre la mesa. Lo observó bajo la luz débil de la vela. Pasó los dedos por su superficie irregular. No era valioso en sí mismo, pero podía ser parte de algo. Esa fue la primera vez que pensó en crear, no solo en transformar. A partir de ahí, empezó a guardar pequeños restos, fragmentos de cadenas, piezas deformadas, objetos que otros descartaban. Los escondía en la misma caja de lata donde su madre guardaba los suyos, pero en un compartimento aparte. No lo hablaba con nadie, era algo propio. Con los meses, esas piezas comenzaron a adquirir forma en su mente antes de pasar por el fuego. Diseños simples al principio, luego más complejos. No tenía herramientas propias, pero encontraba la manera. Don Tomás lo notó. «Estás pensando demasiado», le dijo un día. Raquel no dejó de trabajar. «Es necesario». El hombre no respondió. A los 17 años, ya no era solo una ayudante. Era alguien que podía encargarse de procesos completos, sin supervisión constante. Elvira dejó de llevar objetos al taller con la misma frecuencia. Ya no era necesario. El dinero seguía siendo justo, pero más estable. Y, sin que nadie lo dijera en voz alta, Raquel empezaba a entender algo más. El oro no solo cambiaba de forma, también podía cambiar de significado. Lo que había sido de alguien podía convertirse en otra cosa, para otra persona, sin dejar rastro de su origen. Esa idea no la inquietaba. Le parecía lógica. Años después, cuando alguien le preguntara cómo había empezado todo, no recordaría un momento exacto. No habría una decisión clara, ni un día en que todo cambiara. Recordaría, en cambio, ese botón dorado sobre la mesa. La primera vez que vio en un objeto descartado la posibilidad de algo nuevo. Y, sin saberlo aún, la primera vez que se acercó a una línea que, una vez cruzada, no se puede deshacer. El taller de don Tomás no tenía ventanas abiertas hacia la calle. La única ventilación era una rejilla alta, cubierta de polvo oscuro, por donde apenas entraba el aire caliente de la tarde. Dentro, el tiempo parecía avanzar distinto, marcado no por relojes, sino por el color del metal al calentarse y por el sonido breve del martillo sobre la superficie. Raquel tenía ya 18 años cuando empezó a quedarse sola en el taller. Don Tomás salía más seguido. Decía que tenía asuntos, que el cuerpo ya no le respondía igual. Dejaba instrucciones cortas, casi siempre las mismas. No te apures, no confíes en el brillo. Escucha antes de tocar. Luego cerraba la puerta con una llave vieja y se iba, dejando a Raquel frente al banco de trabajo. La primera vez que ocurrió, ella no sintió miedo. Sintió algo más cercano a una responsabilidad silenciosa, como si el espacio, con todo lo que contenía, la estuviera observando y esperando que no cometiera errores. Esa tarde, un hombre llegó con una bolsa de tela. Golpeó la reja con los nudillos, 2 veces, sin insistir. Raquel abrió. El hombre no saludó. Tendría unos 40 años, camisa gris, zapatos limpios, pero gastados en la punta. Tenía un lunar oscuro en el cuello, justo debajo de la mandíbula. ¿Está don Tomás?, preguntó. No, respondió Raquel. Puedo ayudar. El hombre dudó un segundo. Miró el interior del taller, luego a ella. Entró. Colocó la bolsa sobre la mesa. La abrió con cuidado. Dentro había varios objetos envueltos en papel periódico. Uno por uno, los fue desplegando. Una cadena gruesa, un par de anillos, un broche antiguo con una piedra opaca. Nada extraordinario a primera vista. Raquel los observó en silencio. No preguntó de dónde venían. No preguntó para quién eran. Quiero que los junte, dijo el hombre. Algo nuevo. Raquel asintió. ¿Alguna forma? El hombre negó con la cabeza. Que no se parezca a nada de esto. Raquel entendió. No era solo una cuestión estética.
Era borrar el origen. Pesó las piezas, anotó mentalmente los valores, hizo un cálculo rápido. Mañana en la tarde, dijo. El hombre la miró con una atención distinta. ¿Tú lo haces? Sí. No hubo más preguntas. Dejó un adelanto sobre la mesa, billetes doblados sin contarlos en voz alta. Cuando se fue, el taller quedó en silencio otra vez. Raquel tomó los objetos y los colocó en el crisol. Encendió el soplete. La llama azul comenzó a trabajar el metal con una paciencia que ella ya conocía bien. Mientras el oro se derretía, Raquel no pensaba en quién había usado esas piezas. Pensaba en la forma que iban a tener después, en cómo encajarían unas partes con otras, en la textura final. El metal se volvió líquido, homogéneo, sin historia visible. Cuando terminó, vertió el contenido en un molde simple. Dejó enfriar. Luego comenzó el proceso de pulido, de ajuste, de detalle. No era una pieza compleja. Un anillo ancho, sin grabados, con una superficie lisa que reflejaba la luz de manera uniforme. Pero tenía algo distinto. No podía decir qué. Al día siguiente, el hombre regresó. Observó la pieza sin tocarla durante unos segundos. Luego la tomó. La giró entre los dedos. No se reconoce, dijo. Raquel no respondió. El hombre dejó el resto del dinero. No pidió recibo. No preguntó por garantía. Antes de irse, hizo una pausa. ¿Siempre estás aquí? Raquel dudó apenas. Casi siempre. El hombre asintió. Se fue. Ese fue el primero de varios. Con el tiempo, comenzaron a llegar más personas cuando don Tomás no estaba. No eran clientes habituales. No traían piezas nuevas compradas en tiendas. Traían objetos usados, mezclados, incompletos. Y todos pedían lo mismo, de una forma u otra. Que no se pareciera a nada de antes. Don Tomás lo notó. Una tarde, encontró a Raquel trabajando en una pieza que no había visto antes. ¿De quién es eso?, preguntó. Raquel no dejó de pulir. Un encargo. El hombre se acercó. Observó la pieza con detenimiento. No pasó por mí. No. Hubo un silencio breve. Don Tomás no se enojó. No levantó la voz. Solo apoyó las manos sobre la mesa. ¿Sabes lo que están pidiendo? Raquel levantó la vista. Sí. ¿Y sabes por qué? Raquel sostuvo la mirada un segundo más. No es necesario. Don Tomás respiró hondo. Miró alrededor del taller, como si buscara algo que ya no estaba. Todo tiene un origen, dijo finalmente. Aunque no lo quieras ver. Raquel no respondió. Esa noche el hombre no cerró el taller. Se quedó más tiempo de lo habitual, trabajando en silencio. Raquel observaba desde su lugar, sin intervenir. Al terminar, don Tomás se limpió las manos con un trapo oscuro. El oro permanece, dijo, repitiendo una frase que ella había escuchado antes. Pero lo que le haces, también. Raquel asintió. No como aceptación, sino como registro. Con los meses, la dinámica cambió. Don Tomás empezó a retirarse más temprano, a dejar el taller en manos de Raquel sin decirlo explícitamente. Los clientes comenzaron a preguntar por ella directamente. La muchacha, decían. La que entiende. El dinero aumentó. No de forma abrupta, pero suficiente para que Elvira dejara algunos trabajos. Para que en la vecindad se notara un cambio sutil. Una cortina nueva, una mesa más firme, comida que ya no se racionaba con la misma precisión. Nadie preguntó demasiado. Porque en ese lugar, las mejoras siempre tenían un origen que no convenía investigar. Un domingo, durante una comida en casa de la señora Carmela, una vecina comentó en voz baja: «Tu hija tiene buenas manos». Elvira asintió. Aprendió. La mujer sonrió, pero sus ojos no lo hicieron del todo. Eso dicen. No hubo más. Raquel, desde su asiento, escuchó sin intervenir. Sabía que ese tipo de comentarios no eran halagos simples, eran observaciones, marcas. En el taller, los encargos comenzaron a cambiar. Ya no eran solo combinaciones de piezas viejas. Empezaron a llegar objetos más específicos. Un pendiente sin su par, pero con un diseño demasiado elaborado para ser común. Un anillo con iniciales borradas.
Un pequeño colgante con una inscripción apenas visible. Detalles que sugerían historias más concretas. Raquel no preguntaba, trabajaba, pero empezó a guardar ciertos elementos antes de fundirlos. Fragmentos que no parecían necesarios para la pieza final. Pequeñas partes que, por alguna razón, decidía no mezclar con el resto. Los guardaba en su compartimento de la caja de lata. No por valor económico, por otra cosa. Una noche, al revisar esos objetos, notó algo que no había considerado antes. Algunos no eran de oro. Tenían una textura distinta, un color que, bajo la luz adecuada, revelaba una composición diferente. No eran metales comunes. Raquel los sostuvo entre los dedos. Los observó con la misma atención que había aprendido en el taller. No los identificó del todo, pero entendió que no pertenecían al mismo sistema que el resto. Esa fue la primera vez que sintió una ligera incomodidad. No miedo. No aún. Algo más cercano a una pregunta que no había formulado. Al día siguiente, llevó uno de esos fragmentos a don Tomás. ¿Qué es esto?, le preguntó. El hombre lo tomó, lo giró lentamente. No respondió de inmediato. Lo colocó sobre la mesa. No es para trabajar, dijo. Raquel esperó. Entonces, don Tomás levantó la vista. Es para devolver. Raquel no entendió. ¿A quién? El hombre negó con la cabeza. Ahí es donde empiezan los problemas. No explicó más. Pero esa frase se quedó. Ahí es donde empiezan los problemas. A partir de ese momento, cada encargo dejó de ser solo una tarea. Se convirtió en algo más complejo, aunque no tuviera nombre. Raquel siguió trabajando. Siguió aceptando clientes. Siguió transformando objetos en piezas nuevas, limpias, sin pasado visible. Pero en algún lugar, entre el calor del soplete y el brillo final del oro pulido, una línea empezó a dibujarse. Todavía no la cruzaba, pero ya podía verla. El primer encargo caro no llegó con una bolsa de tela ni envuelto en periódico. Llegó en una caja rígida, forrada en terciopelo oscuro, con un cierre que hacía un sonido seco al abrirse. Lo trajo un hombre que no miraba alrededor, como si el taller no le interesara en absoluto. Era mediodía, y el calor dentro del local se había vuelto espeso. Raquel estaba sola. Don Tomás no había ido ese día. El hombre tendría unos 45 años, traje claro, camisa perfectamente planchada, sin corbata. Llevaba un reloj que no parecía comprado en México. No dio su nombre. Busco a Raquel Mondragón, dijo. No fue una pregunta. Raquel dejó la herramienta sobre la mesa. Soy yo. El hombre asintió, como si confirmara algo que ya sabía. Colocó la caja frente a ella. Ábrala. Raquel lo hizo. Dentro, sobre una base de terciopelo, había un collar. No uno común. Las piezas estaban ensambladas con una precisión que superaba lo que había visto hasta ese momento en el taller. Oro blanco, diamantes pequeños, distribuidos con una lógica exacta, sin exceso. Era una pieza hecha para ser vista de cerca. Raquel no tocó el collar de inmediato. Lo observó. ¿Qué necesita?, preguntó. El hombre apoyó las manos en el borde de la mesa. Sus dedos estaban limpios, las uñas cortas. Que deje de existir. Raquel levantó la vista. El hombre no cambió el tono. No quiero que se reconozca. No quiero que pueda rastrearse. Quiero otra cosa. Silencio. Raquel cerró la caja lentamente. ¿Y qué quiere en su lugar? El hombre dudó apenas. Un juego de aretes, algo discreto. Para una mujer que no necesita demostrar nada. Raquel asintió. ¿Cuándo? Tiene una semana. Raquel hizo un cálculo rápido. Era posible. El precio será alto. El hombre sonrió apenas. No vine por barato. Sacó un sobre del interior de su saco y lo dejó sobre la mesa. No lo abrió. No lo contó. La mitad ahora. Raquel no tocó el sobre. ¿Y la otra mitad? Cuando esté listo. El hombre tomó la caja vacía, la cerró y la guardó. El collar se queda. Raquel entendió. Cuando se fue, el taller volvió a su ritmo habitual,
pero algo había cambiado. Raquel abrió el sobre. No contó el dinero, pero el peso era suficiente para entender que no era un encargo común. Colocó el collar sobre la mesa otra vez. Lo observó con más detenimiento. Había detalles que no se notaban a simple vista. Pequeñas marcas internas, ajustes que sugerían modificaciones previas. No era una pieza recién hecha. Había pasado por otras manos, y sin embargo, estaba intacta. Raquel encendió la lámpara de inspección. El brillo del oro blanco se volvió más frío, más técnico. Tomó una lupa. En una de las uniones, encontró algo que la detuvo. Una microinscripción. No era un nombre completo, solo iniciales. 2 letras. No las pronunció. Las memorizó. Luego dejó la lupa. Ese fue el momento en que el encargo dejó de ser solo técnico. Había una historia en esa pieza, y alguien quería borrarla. Raquel no pensó en quién la había usado. No pensó en por qué había llegado ahí. Pensó en el proceso. Fundir no era complicado. Lo complicado era decidir qué conservar. Esa noche, no volvió a casa de inmediato. Se quedó en el taller más tiempo del habitual. Cerró la reja, apagó la luz principal y trabajó solo con la lámpara de inspección. Colocó el collar en el crisol. Encendió el soplete. La llama comenzó a rodear el metal con la misma paciencia de siempre. Raquel observaba. No era la primera vez que fundía una pieza valiosa, pero sí era la primera vez que sentía que lo que estaba desapareciendo no era solo forma. El oro empezó a ceder. Las piedras fueron retiradas antes. No podían pasar por el mismo proceso. Las colocó en una bandeja aparte. El metal, sin ellas, parecía más simple, más honesto. Cuando el collar dejó de ser reconocible, Raquel retiró el crisol del fuego. Vertió el contenido en un molde que había preparado previamente. Esperó. El silencio del taller se volvió más denso. En algún momento, un perro ladró en la calle. Un sonido breve, aislado. Raquel no se movió. Cuando el metal se enfrió lo suficiente, comenzó el siguiente proceso. Moldear, cortar, ajustar. No improvisó. Tenía una idea clara desde el inicio. Aretes pequeños, simétricos, con una distribución mínima de las piedras. Nada que llamara la atención. Nada que pudiera relacionarse con el collar original. Trabajó durante 3 días seguidos. Comió poco. Durmió menos. El cuarto día, don Tomás apareció. Entró sin hacer ruido. Observó desde la puerta. Raquel no se detuvo. Es grande, dijo él finalmente. Raquel asintió. Lo es. Don Tomás se acercó. Vio las piezas ya formadas sobre la mesa. Los restos del collar en forma de lingote parcial. ¿Quién lo trajo? No dijo. El hombre no insistió. Tomó uno de los aretes. Lo giró entre los dedos. No se parece en nada. Ese era el punto. Don Tomás dejó la pieza en su lugar. ¿Y tú? Raquel levantó la vista. ¿Qué? ¿Se parece en algo para ti? Raquel no respondió de inmediato. Miró el lingote, luego los aretes. No. Don Tomás la observó unos segundos más. Eso es lo que te están pagando, dijo. No por hacer algo nuevo, por hacer que no exista lo anterior. Raquel no discutió. Esa tarde, el hombre regresó. No tocó la reja. Esperó a que Raquel abriera. Entró. Raquel colocó los aretes sobre la mesa, dentro de una caja simple. El hombre los observó. No los tocó de inmediato. Ábralos. Raquel lo hizo. El brillo era distinto, más contenido. El hombre tomó una de las piezas. La acercó a la luz. No se reconoce, repitió. Raquel no dijo nada. El hombre dejó la pieza en su lugar. Sacó el resto del dinero y lo colocó junto al sobre anterior. Buen trabajo. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo antes de abrir la puerta. Si alguien pregunta por esto, dijo sin mirar atrás, usted no lo ha visto. Raquel no respondió. El hombre salió. La puerta se cerró. El taller quedó en silencio. Raquel no tocó el dinero de inmediato. Miró las piezas terminadas. Luego miró el lingote que había quedado como residuo. Había una pequeña parte del collar que no había utilizado, no por error, por decisión.
La tomó. La sostuvo entre los dedos. Pesaba poco, pero no era insignificante. Esa noche la guardó en la caja de lata, junto a los otros fragmentos que había ido acumulando. No sabía por qué, solo sabía que no quería que desapareciera del todo. Con el paso de las semanas, ese encargo empezó a generar otros. No iguales, pero similares en intención. Objetos que debían dejar de ser lo que eran. Clientes que no daban nombres. Pagos que no se discutían. Y poco a poco, una red invisible que comenzaba a formarse alrededor de su trabajo. Raquel no la veía completa, pero empezaba a notar sus límites. Y sobre todo, empezaba a entender que ya no estaba trabajando solo con metal. Estaba trabajando con rastros. Y alguien, en algún lugar, estaba dispuesto a pagar para que esos rastros desaparecieran. La línea no apareció de golpe. No hubo un día en que Raquel se detuviera frente al banco de trabajo y pensara, hasta aquí. Fue algo más lento, más silencioso. Como una grieta en una pared que al principio no se nota, pero que con el tiempo empieza a dividir el espacio en dos. Para entonces, Raquel tenía ya 22 años. El taller seguía siendo el mismo en apariencia. La reja oxidada, la lámpara que zumbaba levemente, el olor persistente a metal trabajado. Pero el tipo de encargos había cambiado de forma irreversible. Los clientes ya no eran hombres con bolsas de tela. Llegaban en coches que no se estacionaban directamente frente al local. Bajaban sin mirar alrededor. Tocaban la reja con un gesto preciso y hablaban poco. Uno de ellos llegó un jueves por la tarde. Llevaba una camisa azul clara, sin una arruga, y un cinturón de cuero que parecía nuevo. No era mayor de 30 años. Tenía una forma de moverse que indicaba que no estaba acostumbrado a esperar. Me dijeron que usted puede trabajar con piezas especiales, dijo. Raquel no levantó la vista de inmediato. Trabajo con lo que traen. El hombre colocó un pequeño estuche sobre la mesa. No era caro, de plástico negro, con una bisagra débil. Raquel lo abrió. Dentro había algo que no encajaba. No era una joya. Era un objeto pequeño, irregular, de color amarillento, con una superficie que no reflejaba la luz como el metal. Tenía un brillo opaco, casi mate. Raquel lo sostuvo entre los dedos. No dijo nada. El hombre la observaba. Quiero que forme parte de un anillo, continuó. Que no se note. Raquel levantó la vista. ¿Esto? Preguntó, sin levantar la voz. El hombre asintió. Es importante. Silencio. Raquel giró el objeto lentamente. Lo acercó a la lámpara. La textura era distinta a todo lo que había trabajado antes. No era piedra. No era metal. No era algo que hubiera pasado por el taller de don Tomás. No es material de joyería, dijo. Lo será, respondió el hombre. No hubo discusión en su tono. Solo una afirmación. Raquel dejó el objeto sobre la mesa. No garantizo el resultado. El hombre se encogió de hombros. No necesito garantía. Sacó un sobre. Lo colocó junto al estuche. Más pesado que otros. Raquel no lo abrió. ¿Cuándo? Preguntó. 3 días. Raquel hizo un cálculo. No era el tiempo lo que le preocupaba. ¿Quién lo va a usar? El hombre dudó un segundo. Mi esposa. Raquel asintió. No preguntó más. Cuando el hombre se fue, el taller quedó en silencio. Raquel volvió a tomar el objeto. Lo sostuvo más tiempo esta vez. No tenía marcas visibles. No había inscripciones. Pero había algo en su forma, en su densidad, que no encajaba con los materiales habituales. No pensó en su origen. No todavía. Pensó en cómo integrarlo. Encendió la lámpara de inspección. El brillo frío hizo que la superficie del objeto pareciera más clara, más expuesta. Raquel lo colocó junto a una barra de oro. La diferencia era evidente. Uno reflejaba. El otro absorbía. Esa noche no comenzó a trabajar de inmediato. Se quedó sentada frente a la mesa, observando ambos materiales como si esperara que uno le dijera cómo debía tratar al otro. Recordó las palabras de don Tomás. Todo tiene un origen. Y también recordó la otra. El oro permanece, lo demás se pierde. Pero esto no parecía dispuesto a perderse.
Al día siguiente, empezó el proceso. No lo fundió. No podía. En su lugar, diseñó una estructura que lo contuviera. Un anillo de oro con una cavidad precisa, ajustada al tamaño del objeto. Lo suficiente para que quedara fijo, pero no visible en su forma original. Trabajó con cuidado, más del habitual. Cada movimiento medido. Cada ajuste revisado 2 veces. No era miedo. Era otra cosa. Una atención distinta. Al tercer día, el anillo estaba listo. A simple vista, era una pieza elegante. Oro pulido, una superficie lisa con una ligera elevación en el centro, como si protegiera algo interno. Nada indicaba que contenía un elemento ajeno. El hombre regresó. Entró sin saludar. Raquel colocó el anillo sobre la mesa. Él lo tomó de inmediato. Lo giró. Lo observó bajo la luz. ¿Está ahí?, preguntó. Raquel asintió. No se ve. Ese era el punto. El hombre sonrió apenas. Sacó el resto del dinero. Buen trabajo. Se guardó el anillo en el bolsillo interior de la camisa. Antes de irse, hizo una pausa. Si alguien pregunta, dijo, esto nunca estuvo aquí. Raquel no respondió. La puerta se cerró. El silencio volvió. Pero no era el mismo. Raquel se quedó de pie unos segundos. Luego se sentó. Miró sus manos. No temblaban. No había error en el trabajo. No había nada que corregir. Y sin embargo, algo había cambiado. No en el anillo. En ella. Esa noche, no guardó ningún fragmento. No había nada que guardar. Todo había sido integrado. Completo. Irreversible. Al día siguiente, don Tomás llegó temprano. Encontró a Raquel limpiando la mesa. Trabajaste tarde, dijo. Sí. El hombre observó el espacio. Notó la ausencia de restos. ¿Qué hiciste? Raquel dudó un segundo. Un anillo. Don Tomás asintió. ¿Y? Raquel levantó la vista. Nada. El hombre no insistió, pero se acercó al banco de trabajo. Pasó la mano por la superficie. Cuando no queda nada, dijo. Es cuando más hay. Raquel no respondió. Esa frase se quedó en el aire. Durante las semanas siguientes, comenzaron a llegar encargos similares, no idénticos, pero con la misma lógica. Elementos que no pertenecían al mundo de la joyería. Objetos que debían integrarse, ocultarse, convertirse en parte de algo aceptable. Raquel no preguntaba, aceptaba, trabajaba. El dinero aumentó. La vecindad empezó a mirarla de otra manera. No con admiración, con algo más difícil de nombrar. Elvira dejó de hacer preguntas. No porque no quisiera saber, porque entendía que había cosas que no debían decirse. Una noche, mientras cenaban en silencio, Elvira habló. «Estás ganando bien». Raquel asintió. «Sí». «¿Es trabajo limpio?» La pregunta quedó suspendida unos segundos. Raquel no respondió de inmediato. Miró el plato. Tortillas, frijoles, un poco de carne. Comida suficiente. «Es trabajo», dijo finalmente. Elvira no insistió. Porque en ese tipo de preguntas, la respuesta no cambia nada. Esa misma noche, Raquel abrió la caja de lata. Observó los fragmentos que había guardado durante años. Piezas incompletas. Restos de algo que había existido antes. Los sostuvo uno por uno. Luego los volvió a guardar. Cerró la caja. Apagó la luz. Y por primera vez, entendió con claridad que la línea ya no estaba frente a ella. La había cruzado. No en un momento preciso. No con un gesto dramático, sino a través de decisiones pequeñas, repetidas, que la llevaron a un punto donde ya no era posible volver al otro lado sin dejar de ser quien era ahora. Y lo más inquietante no era eso. Era que, al reconocerlo, no sintió necesidad de detenerse. Las mujeres comenzaron a llegar después. No de inmediato, no en grupo, no de forma visible. Primero fue una, luego otra, semanas más tarde. Después, casi sin que Raquel pudiera señalar el momento exacto, se volvieron parte del ritmo del taller, como el sonido del soplete o el crujido de la madera bajo los pies. No venían solas. Siempre había un hombre cerca,
aunque no entrara. Un coche estacionado a media cuadra. Un conductor que no bajaba. Una mirada desde la esquina. Pero ellas cruzaban la reja. Y hablaban. La primera se llamaba Verónica Salazar. Tenía 30 y pocos años. El cabello oscuro recogido con precisión. Un vestido que no parecía comprado en mercados del barrio. Sus manos estaban cuidadas, las uñas sin esmalte, pero limadas de forma uniforme. Entró al taller un lunes por la mañana. Raquel estaba organizando herramientas. ¿Usted es Raquel?, preguntó la mujer. Sí. Verónica observó el lugar sin disimular. No con desprecio, sino con una atención que parecía medir cada detalle. Me hablaron de su trabajo. Raquel asintió. ¿Qué necesita? La mujer abrió su bolso. Sacó un pequeño estuche. De cuero oscuro, bien conservado. Lo colocó sobre la mesa. Quiero algo discreto, dijo, pero que dure. Raquel abrió el estuche. Dentro había dos piezas. Un anillo y un pequeño objeto envuelto en una tela blanca. Raquel tomó primero el anillo. Oro amarillo, sencillo, con una piedra pequeña. Nada que llamara la atención. Luego, con más cuidado, abrió la tela. El objeto no era metal. No era piedra. Tenía una forma irregular. Una textura que no correspondía a ningún material de joyería convencional. Raquel no cambió la expresión, pero lo reconoció. No en el sentido técnico, en el patrón. Era similar a lo que había visto antes. Quiero que esté aquí, dijo Verónica señalando el anillo. Sin que se vea. Raquel levantó la vista. ¿Por qué? La pregunta salió sin cálculo. Verónica no se ofendió. No se sorprendió. Solo tomó aire. Porque es lo único que me queda, dijo. Silencio. Raquel no pidió más detalles. No era su función. ¿Cuándo lo necesita? No tengo prisa. Raquel asintió. El precio será alto. Verónica sonrió apenas. Eso no es un problema. Dejó un sobre la mesa. No lo empujó hacia Raquel. Lo dejó donde estaba. Confió en su criterio. Raquel tomó el objeto otra vez. Lo sostuvo entre los dedos. Pesaba menos de lo que parecía, pero tenía una presencia distinta. ¿Cómo se llama?, preguntó Raquel señalando la pieza. Verónica no respondió de inmediato. Miró el objeto. No tiene nombre, dijo finalmente. Raquel asintió. No insistió. Ese encargo fue distinto. No por la dificultad técnica, sino por el contexto. Raquel trabajó con la misma precisión de siempre, pero con una atención diferente. No estaba ocultando un rastro. Estaba integrando algo que alguien quería conservar. Eso cambiaba el sentido, no el resultado, pero sí el proceso. Durante los días siguientes, otras mujeres comenzaron a aparecer. No todas al mismo tiempo, no todas con el mismo discurso, pero con una constante. Traían objetos que no pertenecían al mundo de la joyería y querían que formaran parte de algo que sí. Una de ellas, Marta Ibarra, llegó con un colgante viejo y un fragmento envuelto en papel de cocina. Otra, Lucía Herrera, trajo un par de aretes incompletos y algo guardado en una caja de fósforos. Cada una hablaba poco. Daban instrucciones simples. Que no se vea, que esté dentro, que no se pierda. Raquel no preguntaba, pero empezaba a notar un patrón. Los objetos que traían no eran intercambiables, no eran restos sin valor, eran piezas únicas, y siempre había una historia que no se decía. El taller comenzó a cambiar, no en su estructura, en su función. Ya no era solo un lugar donde el oro se transformaba. Era un espacio donde ciertas cosas se integraban en silencio. Don Tomás lo percibió. Una tarde, mientras observaba a Raquel trabajar, habló sin mirar directamente. «Estás haciendo otra cosa». Raquel no dejó de pulir. «Sigo trabajando». «No», dijo él. «Antes borrabas. Ahora estás guardando». Raquel levantó la vista. «Es lo mismo». Don Tomás negó con la cabeza. «No lo es». Silencio. El hombre se acercó al banco de trabajo. Tomó una de las piezas terminadas. Un anillo con una superficie lisa, sin marcas visibles. «Esto parece limpio», dijo.
Pero no lo es. Raquel no respondió. Antes, continuó él, lo que traían se perdía en el fuego. Ahora no. Raquel dejó la herramienta. ¿Eso es un problema? Don Tomás no respondió de inmediato. Miró alrededor del taller. Depende de quién lo mire. Esa frase quedó suspendida. Raquel volvió al trabajo. No discutió, pero entendió. El cambio no era técnico, era conceptual. Y eso tenía consecuencias. En la vecindad, los comentarios empezaron a cambiar de tono. No eran directos. Nunca lo eran. Pero estaban ahí. Esa muchacha ya no trabaja como antes. Dicen que viene gente de fuera. Dicen que paga bien. Elvira escuchaba. No intervenía. Sabía que esas frases no eran preguntas, eran advertencias. Una noche, mientras preparaba la cena, habló. Ten cuidado. Raquel la miró. ¿De qué? Elvira no respondió de inmediato. Removió la olla. De lo que no se dice. Raquel asintió. No porque no lo supiera, sino porque no había forma de explicarlo. En el taller, los encargos siguieron llegando. Cada uno con su lógica. Cada uno con su silencio. Y poco a poco, Raquel empezó a notar algo más. Las mujeres no volvían. Entregaban el objeto. Recogían la pieza terminada. Y desaparecían. No dejaban dirección. No dejaban contacto. Solo el pago. Y el encargo cumplido. Eso no era habitual. En otros trabajos, los clientes regresaban, ajustaban, pedían cambios. Aquí no. Era como si el objeto final no necesitara seguimiento. Como si su función estuviera fuera del taller. Una tarde, mientras revisaba los registros mentales de los encargos, Raquel se dio cuenta de algo que no había considerado. Algunos nombres que había escuchado en el barrio, personas que habían dejado de aparecer, coincidían en tiempo con ciertos encargos. No era una relación directa. No había evidencia. Solo una superposición. Raquel no sacó conclusiones. Pero la idea se quedó. Como una sombra. No visible, pero presente. Esa noche abrió la caja de lata. Observó los fragmentos que había guardado durante años. Los más antiguos, los más recientes. Todos distintos. Todos silenciosos. Tomó uno. Lo sostuvo entre los dedos. Luego lo dejó. Cerró la caja. Y por primera vez, no sintió que estaba acumulando restos. Sintió que estaba guardando preguntas. Los nombres no desaparecen de golpe. Primero dejan de pronunciarse con la misma frecuencia. Luego alguien pregunta una vez, dos, y después deja de hacerlo. Finalmente, el nombre queda flotando en la memoria de unos pocos, como una palabra que ya no encuentra dónde apoyarse. En la colonia Doctores, eso pasaba sin que nadie lo señalara directamente. Una tarde de domingo, mientras el patio de la vecindad olía a caldo recién servido y a ropa húmeda tendida en cuerdas improvisadas, la señora Carmela mencionó a un joven que ya no se veía. ¿Se acuerdan de Ernesto? Dijo, sin mirar a nadie en particular. Hubo un silencio breve. Una mujer respondió, se fue, dicen. Nadie preguntó a dónde. La conversación siguió. Raquel escuchaba desde su lugar, con el plato en las manos. No levantó la vista. No participó. Pero registró el nombre. Ernesto. No era un desconocido. Lo había visto pasar por la calle varias veces. Tenía 27 años. Trabajaba en una refaccionaria. Siempre llevaba una gorra azul descolorida. Una vez había entrado al taller para preguntar por una cadena que quería arreglar. No volvió. Raquel no pensó en eso en ese momento. Pero días después, mientras revisaba mentalmente los encargos recientes, recordó algo. Un anillo. No por su diseño. Por el momento en que llegó. Coincidía. No era una prueba. Era una coincidencia. Raquel no hizo nada con esa información. No todavía. Los nombres siguieron apareciendo. Lucía Herrera, una de las mujeres que había llevado un encargo semanas antes, no regresó por otra pieza. Nadie preguntó por ella en voz alta, pero su ausencia se notaba en ciertos espacios. Una silla vacía en una reunión, una ventana que ya no se abría por las tardes. Marta Ibarra tampoco volvió. En el mercado,
Alguien comentó que se había ido con un pariente al norte. Nadie confirmó la historia. Nadie la negó. El patrón era el mismo. Una explicación suficiente. Un cierre rápido. Raquel empezó a anotar los nombres. No en papel, en la memoria. Los repetía en silencio, como si eso pudiera evitar que se disolvieran. Ernesto, Lucía, Marta, y otros que no estaban directamente ligados a los encargos, pero que encajaban en el mismo ritmo de desaparición. En el taller, el trabajo continuaba. Los encargos no disminuían, al contrario, aumentaban, y con ellos la complejidad de los objetos que llegaban. Una tarde, un hombre dejó una pieza que Raquel reconoció de inmediato, no por haberla visto antes, por lo que representaba. Era un colgante con una inscripción interna, no visible a simple vista, solo detectable bajo la luz adecuada. Raquel lo había visto en otra forma semanas atrás, no el mismo, pero el mismo tipo. Eso indicaba algo. No era un caso aislado, era un sistema. Esa palabra no apareció en voz alta, pero empezó a tomar forma en su mente. Sistema, un conjunto de acciones repetidas, un patrón que se sostiene, un mecanismo que funciona sin necesidad de ser explicado. Raquel no dejó de trabajar, pero empezó a observar de otra manera, a los clientes, a los objetos, a los silencios. Don Tomás también lo notó. Una mañana, mientras compartían café en el pequeño espacio detrás del taller, habló. Estás viendo más de lo que deberías. Raquel no respondió de inmediato. ¿Y tú no? Preguntó finalmente. El hombre sonrió sin humor. Yo aprendí a no ver. Silencio. Eso no cambia lo que está ahí, dijo Raquel. No, admitió don Tomás. Pero cambia lo que haces con eso. Raquel bajó la mirada. ¿Y qué debería hacer? Don Tomás no respondió de inmediato. Se quedó mirando el café. Nada, dijo finalmente. O todo. Raquel entendió que no habría una guía clara. Nunca la había habido. En la vecindad, el ambiente se volvió más contenido. No más peligroso. Más consciente. Las conversaciones se acortaban cuando alguien pasaba cerca. Las miradas se sostenían un segundo más de lo necesario. No era miedo, era reconocimiento. Algo estaba ocurriendo, y todos lo sabían en algún nivel, pero nadie lo nombraba. Una noche, Raquel regresaba al taller después de cerrar, cuando vio a un hombre apoyado en la pared frente a la reja. No lo había visto antes. No era un cliente habitual. Tenía unos 35 años, ropa sencilla, una libreta en la mano. ¿Raquel Mondragón?, preguntó. Raquel asintió. Me llamo Julián Ortega, dijo. Trabajo con registros. No especificó más. Raquel esperó. Estoy revisando ciertos objetos que han pasado por distintas manos, continuó. Y su nombre aparece. Raquel no cambió la expresión. Trabajo con lo que traen. Julián asintió. Eso dicen todos. Silencio. El hombre no parecía agresivo, tampoco amistoso. Era preciso. No estoy aquí para acusar, dijo. Solo para entender. Raquel cruzó los brazos. ¿Entender qué? Julián abrió la libreta. Pasó algunas páginas. ¿Cómo ciertos objetos cambian de forma?, dijo. ¿Y por qué algunos nombres dejan de aparecer al mismo tiempo? La frase quedó suspendida. Raquel no respondió de inmediato. Miró la libreta. No intentó leerla. No llevo registros, dijo finalmente. Julián cerró la libreta. No los necesita. Silencio. El hombre dio un paso atrás. Si recuerda algo, añadió, estaré en la delegación de la colonia Roma. No pidió compromiso. No dejó tarjeta. Solo se fue. Raquel se quedó frente a la reja, el metal frío bajo sus dedos. Esa noche, no abrió la caja de lata. No revisó los fragmentos. Se sentó en la mesa de trabajo. Miró las herramientas, el soplete, las pinzas, la báscula. Objetos que siempre habían tenido una función clara. Transformar, medir, ajustar. Ahora, parecían parte de algo más amplio. Algo que no podía definirse solo con técnica. Raquel cerró los ojos un momento. Los nombres volvieron. Ernesto, Lucía,
Marta y otros. No todos relacionados, pero todos dentro del mismo ritmo. Cuando abrió los ojos, no había respuestas. Solo una certeza. La línea que había cruzado no era solo personal, formaba parte de algo más grande. Y por primera vez, alguien desde fuera estaba empezando a verla también. Julián Ortega no volvió al día siguiente, ni al otro. Pero su presencia no se fue. Quedó en el taller como una capa invisible, como el polvo fino que se acumula sobre las herramientas, aunque nadie lo vea caer. Raquel seguía trabajando, aceptando encargos, cumpliendo plazos. Nada en la superficie había cambiado, pero cada objeto que pasaba por sus manos ahora tenía una segunda lectura. No era solo material, era contexto. 3 días después de ese encuentro, Raquel decidió ir a la delegación de la colonia Roma. No lo hizo por impulso. Esperó. Observó. Revisó mentalmente cada encargo reciente, cada nombre, cada coincidencia. No encontró una razón concreta para ir. Tampoco encontró una razón suficiente para no hacerlo. Llegó por la tarde. El edificio no tenía nada especial. Una estructura gris, con ventanas que no se abrían completamente. Un pasillo largo, donde el eco de los pasos se repetía con un ritmo incómodo. El aire olía a papel viejo, a tinta seca, a café olvidado en vasos de plástico. Un hombre en la entrada levantó la vista. ¿A quién busca? Julián Ortega. El hombre señaló un pasillo sin preguntar más. Raquel caminó. Las paredes estaban cubiertas de carpetas, algunas abiertas, otras cerradas con ligas desgastadas. Había nombres escritos a mano, fechas, anotaciones que no seguían un orden evidente. Al final del pasillo, una puerta entreabierta. Raquel tocó. Pase, dijo una voz. Julián estaba sentado frente a una mesa cubierta de papeles. No llevaba uniforme. Solo una camisa clara, arremangada, y una expresión que no cambiaba demasiado. Levantó la vista. Sabía que vendría. No sonrió. No era una afirmación confiada. Era un registro. Raquel cerró la puerta detrás de sí. Dijo que quería entender. Julián asintió. Sigo queriendo. Silencio. Raquel no se sentó de inmediato. Observó el espacio. Una lámpara, una silla vacía frente al escritorio, una libreta abierta con varias páginas marcadas. No tengo nada que darle, dijo finalmente. Julián apoyó los codos sobre la mesa. No le pedí pruebas. Raquel lo miró. Entonces, Julián tomó la libreta. La giró hacia ella. No la acercó demasiado. Solo lo suficiente para que Raquel pudiera ver. Había nombres, fechas. Y al lado, descripciones breves. Anillo transformado. Colgante modificado. Pieza sin origen identificable. Raquel no tocó la libreta. No soy la única que trabaja, dijo. Lo sé, respondió Julián. Pero es la única que repite el patrón. Silencio. Raquel no negó. ¿Qué patrón? Julián pasó una página. Objetos que cambian de forma, dijo. Y personas que dejan de aparecer en el mismo periodo. Raquel respiró más lento. Eso no prueba nada. ¿No? Admitió Julián. Pero tampoco lo descarta. Se hizo un silencio más largo. ¿Cuántos? Preguntó Raquel. Julián no respondió de inmediato. Miró la libreta. Los que puedo confirmar, dijo finalmente, son 7. 7. La palabra quedó suspendida. No era un número alto en términos generales, pero no era 1, ni 2. Era suficiente para ser un patrón. Raquel bajó la mirada. ¿Y qué cree que pasa? Julián no respondió de inmediato. Se recostó ligeramente en la silla. No creo, dijo. Observo. Raquel levantó la vista. ¿Y qué observa? Julián cerró la libreta. Que alguien está convirtiendo objetos en otra cosa, dijo. Y que esos objetos no llegan solos. Silencio. ¿Y qué quiere de mí? Julián la miró directamente. Que me diga si sabe algo. Raquel no respondió de inmediato. Pensó en la caja de lata, en los fragmentos, en los encargos, en las mujeres que no volvían. Trabajo con lo que traen, dijo finalmente. Julián asintió. Eso ya me lo dijo. Es la verdad. Es una parte. Silencio. Julián no presionó.
No levantó la voz, solo esperó. Raquel observó la mesa, los papeles, los nombres. ¿Qué pasa con esos nombres?, preguntó. Julián dudó un segundo. Nada, dijo. No hay denuncias formales, no hay cuerpos, no hay pruebas. Entonces no hay caso. Julián negó con la cabeza. Hay preguntas. Raquel sostuvo la mirada. Las preguntas no son suficientes. Julián cerró la libreta con un gesto suave. A veces son lo único que tenemos. Silencio. Raquel dio un paso atrás. No puedo ayudarlo. Julián no se movió. No se lo pedí como obligación. Raquel no respondió. Se dio la vuelta. Abrió la puerta. Antes de salir, Julián habló. Si esto es lo que parece, dijo, no va a detenerse solo. Raquel no giró. Nada se detiene solo. Salió. El pasillo parecía más largo al regresar. El eco de sus pasos más marcado. Afuera la luz de la tarde tenía un tono distinto, más opaco. Raquel caminó sin prisa. No volvió al taller de inmediato. Se detuvo en una esquina, donde un vendedor de fruta acomodaba mangos sobre una caja de madera. El olor dulce contrastaba con el aire pesado de la delegación. Compró uno. No por hambre, por costumbre. Mientras caminaba, pensó en el número. 7. Lo repitió en silencio. 7 nombres. 7 coincidencias. 7 objetos transformados. No era una lista oficial. No estaba escrita en ningún registro público. Pero existía. Y alguien más la estaba viendo. Esa noche, Raquel abrió la caja de lata. Por primera vez en días. Los fragmentos seguían ahí. Inmóviles. Silenciosos. Tomó uno. Lo sostuvo más tiempo del habitual. No buscaba identificarlo. Buscaba entender su lugar. Luego lo dejó. Cerró la caja. Se sentó frente a la mesa de trabajo. Las herramientas estaban en su sitio. El soplete, la báscula, las pinzas. Nada había cambiado. Y sin embargo, todo era distinto. Porque ahora había un número, un registro externo, una mirada que no formaba parte del sistema. Y eso alteraba el equilibrio. Raquel no sabía qué haría con esa información. No aún. Pero entendía algo. La línea que había cruzado no solo la separaba de su pasado, también la conectaba con algo que empezaba a ser visible. Y una vez que algo se vuelve visible, ya no puede volver a ocultarse de la misma manera. La pregunta correcta no llega con una voz alta ni con un golpe sobre la mesa. Llega en un momento en el que todo parece tranquilo, cuando el ritmo del trabajo ha vuelto a su normalidad aparente y las manos hacen lo que han hecho tantas veces que ya no necesitan pensar. Raquel estaba limando el borde de un anillo cuando ocurrió. Era temprano. El taller aún no había recibido visitas ese día. La luz entraba de forma irregular por la rejilla superior, dibujando líneas torcidas sobre la mesa. El sonido del metal contra la lima era constante, casi hipnótico. Entonces la reja sonó. Un golpe suave, 2 veces. Raquel no levantó la vista de inmediato. Adelante, dijo. La puerta se abrió. No era un cliente, era don Tomás. Pero no como otras veces. Entró despacio, como si midiera cada paso. Llevaba la misma ropa de siempre, pero algo en su postura era distinto, más rígido, más contenido. Cerró la puerta sin hacer ruido. Se acercó al banco de trabajo, observó el anillo sin tocarlo. Ese no es de los habituales, dijo. Raquel negó. No. Silencio. Don Tomás apoyó las manos sobre la mesa. Sus dedos, marcados por años de trabajo, se quedaron inmóviles sobre la madera. Vino alguien ayer, continuó. No entró. Raquel levantó la vista. ¿Quién? No lo sé. El hombre respiró hondo. Pero sabía tu nombre. Silencio. Raquel dejó la herramienta. ¿Qué quería? Don Tomás negó con la cabeza. No preguntó. Solo miró. La frase quedó suspendida. No era una amenaza directa. Pero tampoco era neutral. Raquel no respondió de inmediato. Pensó en Julián. Pensó en los nombres. Pensó en los encargos. No es el único, dijo finalmente. Don Tomás la miró. ¿Hay más? Raquel asintió. Uno en la delegación. Silencio. Don Tomás se sentó en la silla frente a la mesa. No lo hacía a menudo.
Entonces ya empezó. Raquel no entendió. ¿Qué? El hombre la miró directamente. La pregunta. Silencio. Siempre llega, continuó. Tarde o temprano. Raquel sostuvo la mirada. ¿Qué pregunta? Don Tomás no respondió de inmediato. Se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿De dónde viene esto? Raquel no dijo nada. Y más importante, añadió él, ¿qué estás haciendo con eso? El taller quedó en silencio. El sonido de la calle parecía más lejano. Raquel miró el anillo que estaba trabajando. Luego miró sus manos. No había duda en el trabajo, pero sí en la respuesta. Trabajo, dijo. Don Tomás negó con la cabeza. Eso ya no es suficiente. Silencio. Antes, continuó, podías decir que no sabías, que solo transformabas lo que llegaba. Raquel no respondió. Ahora no. La frase no fue acusatoria, fue descriptiva. Raquel respiró más lento. ¿Y qué debería hacer? Don Tomás no respondió de inmediato. Miró el taller, las herramientas, la mesa, la caja de lata, cerrada en una esquina. Eso es lo que nadie puede decirte. Silencio. El hombre se levantó. Caminó hasta la puerta. Se detuvo antes de salir. Pero sí puedo decirte algo más. Raquel lo miró. Esto no termina bien. No explicó. No añadió detalles. Abrió la puerta. Salió. El sonido de la reja cerrándose fue breve. Raquel se quedó sola. La pregunta quedó en el aire. No como una idea abstracta, como algo concreto. ¿De dónde viene esto? No era una pregunta nueva. La había evitado. La había rodeado. La había transformado en otra cosa. Pero ahora estaba ahí, sin posibilidad de ser ignorada. Raquel se levantó. Caminó hasta la caja de lata. La abrió. Los fragmentos estaban en su lugar, ordenados sin un sistema visible. Tomó uno. Lo sostuvo entre los dedos. Lo giró. Lo acercó a la luz. No había marcas. No había nombres. Solo materia. Pero ya no era suficiente. Raquel dejó el fragmento. Cerró la caja. Volvió a la mesa. El anillo seguía ahí, esperando, como todos los demás. En ese momento, la reja volvió a sonar. Un golpe, esta vez más firme. Raquel no respondió de inmediato. Se acercó. Abrió. Era Julián. No llevaba libreta. No llevaba papeles. Solo una mirada más directa. Necesito hacerle una pregunta, dijo. Raquel no lo invitó a pasar. Ya me hizo varias. Julián negó. No está. Silencio. Raquel abrió la puerta. Julián entró. Se quedó de pie. No observó el taller. Miró a Raquel. ¿Alguna vez ha recibido algo que no debería estar en una joya? La pregunta fue directa, sin rodeos. Raquel no respondió de inmediato. Trabajo con lo que traen, dijo finalmente. Julián asintió. Eso ya lo sé. Silencio. La pregunta es otra. Raquel lo miró. ¿Cuál? Julián dio un paso más cerca. No invadió el espacio, pero acortó la distancia. ¿Sabe de dónde vienen? La pregunta quedó suspendida, más pesada que las anteriores. Raquel no respondió. No negó. No afirmó. El silencio se alargó. Julián no insistió. No repitió la pregunta. Solo esperó. Raquel sintió algo distinto. No era presión. No era miedo. Era una claridad incómoda. La pregunta correcta no pedía una respuesta técnica. Pedía una posición. Raquel miró la mesa. El anillo. Las herramientas. La caja cerrada. Luego volvió a mirar a Julián. No siempre, dijo. La frase fue breve, pero suficiente. Julián asintió. No tomó nota. No escribió nada. Eso es todo lo que necesitaba saber. Raquel no entendió de inmediato. ¿Para qué? Julián respiró hondo. Para saber si esto es un accidente o una decisión. Silencio. Raquel no respondió. Porque en ese punto, la diferencia ya no estaba en lo que hacía, sino en lo que aceptaba. Julián se dio la vuelta. Caminó hacia la puerta. Se detuvo un segundo antes de salir. Si es una decisión, dijo, entonces alguien más también la está tomando. No explicó quién. No era necesario. Salió. La puerta se cerró.
El taller volvió al silencio. Pero no era el mismo silencio de antes. Era más denso, más definido. Raquel se quedó de pie, sin moverse. La pregunta seguía ahí, no esperando una respuesta inmediata, sino una consecuencia. Y por primera vez, Raquel entendió que lo que hiciera después no iba a cambiar el pasado, pero sí iba a definir todo lo que viniera. El brillo no desaparece cuando se apaga la luz. Permanece en la memoria de quien lo vio, como una imagen que se niega a borrarse del todo. Años después, cuando el taller ya no existía como antes, cuando la reja oxidada había sido reemplazada por una puerta de vidrio sin marcas y el nombre en la fachada era otro, esa misma sensación seguía presente en quienes habían estado cerca. El caso nunca tuvo un anuncio oficial. No hubo titulares grandes, ni fotografías en primera plana. Apareció, en cambio, en fragmentos. 3 párrafos en una sección secundaria de un periódico local. Una mención breve en un informe que circuló de forma limitada dentro de una oficina que cambiaba de personal cada cierto tiempo. Posible red de transformación de objetos sin origen claro. Esa fue la frase. Nada más. Pero para quienes conocían el contexto, era suficiente. Julián Ortega dejó de trabajar en la delegación 2 años después de aquella conversación en el taller. No fue despedido. No renunció de forma abrupta. Simplemente pidió traslado. Y luego otro. Terminó en un archivo donde los casos antiguos se ordenaban sin urgencia, donde el tiempo ya no era un factor determinante. Nunca volvió a buscar a Raquel. Pero tampoco cerró el expediente. Lo mantuvo abierto, sin movimiento, como una puerta que no se cierra del todo. Don Tomás dejó el taller antes. Una mañana no llegó. Raquel fue a buscarlo a su casa, una habitación en una pensión cercana. La puerta estaba entreabierta. Dentro, todo estaba en su lugar. Las herramientas limpias, la cama hecha, una taza de café sin terminar sobre la mesa. No había señales de salida apresurada, solo ausencia. Los vecinos dijeron que se había ido con un familiar. No dieron nombres, no ofrecieron detalles. Raquel no insistió. Entendía ese tipo de explicaciones. Las había escuchado antes. El taller quedó en sus manos. Por un tiempo, nada cambió. Los encargos siguieron llegando. Las mujeres seguían apareciendo. Los sobres seguían siendo más pesados. Pero algo en Raquel ya no era el mismo. La pregunta seguía ahí, no como una duda, como una presencia constante. Una noche, después de cerrar, abrió la caja de lata por última vez. Los fragmentos acumulados durante años estaban ahí, inalterados, silenciosos. Raquel los observó uno por uno, no como materiales, como registros. No había nombres, no había fechas, pero cada pieza correspondía a un momento, a una decisión, a una línea cruzada. Tomó uno. Lo sostuvo más tiempo que los demás. Luego lo dejó. Cerró la caja y la guardó en un lugar distinto. No en el taller, en su casa, en un espacio donde no formaba parte del trabajo. Ese fue el primer cambio. El segundo fue más visible. Raquel empezó a rechazar encargos. No todos. No de inmediato. Pero algunos. Los que seguían un patrón demasiado claro. Los que ya no podían justificarse como transformación. Las reacciones fueron discretas. Nadie levantó la voz. Pero algunos clientes no volvieron. Otros enviaron a personas distintas. El flujo cambió. No se detuvo, pero perdió consistencia. Una tarde, un hombre que nunca había visto antes llegó al taller. No traía objetos. No traía sobres. Solo una pregunta. ¿Usted es Raquel Mondragón? Raquel asintió. Lo era, respondió. El hombre no entendió de inmediato. Necesito un trabajo. Raquel negó. Ya no hago ese tipo de trabajos. Silencio. El hombre la observó unos segundos. Dicen que usted es la mejor. Raquel no respondió. Y dicen que no pregunta. La frase quedó suspendida. Raquel sostuvo la mirada. Eso cambió. El hombre asintió lentamente. No insistió. Se fue. Ese tipo de visitas se repitieron durante semanas. Luego, dejaron de llegar. El taller siguió abierto un tiempo más.
con encargos distintos, más simples, más visibles. Hasta que un día, Raquel cerró. No hubo anuncio, no hubo despedida. Simplemente dejó de abrir la reja. El local permaneció cerrado durante meses. Luego fue ocupado por otro negocio, una tienda de artículos domésticos. Platos, vasos, utensilios que no tenían historia visible. El olor a metal desapareció. Fue reemplazado por el de plástico nuevo y cartón. La vecindad cambió con los años. Algunas familias se fueron, otras llegaron. Los nombres que habían dejado de mencionarse no volvieron, pero tampoco se olvidaron del todo. En ciertas conversaciones, en momentos específicos, aparecían como referencias incompletas. ¿Te acuerdas de... y luego el silencio? Raquel siguió viviendo en el mismo lugar durante un tiempo. Después se mudó, no lejos, pero lo suficiente para no pasar frente al antiguo taller todos los días. Nunca dio entrevistas, nunca explicó su trabajo, nunca confirmó nada, pero tampoco negó. Vivió de otra manera, más discreta, más contenida. La caja de lata permaneció con ella. No la abrió durante años, no la tiró, no la entregó, simplemente la guardó, como un archivo sin clasificar. Julián, en su nuevo puesto, revisaba expedientes antiguos de vez en cuando, no como parte de su trabajo, como hábito. El nombre de Raquel aparecía en algunos, no con frecuencia, pero lo suficiente. Nunca añadió notas nuevas. Nunca cerró el caso. Porque no había una conclusión clara. No había una escena final. No había un momento en que todo se explicara. Solo había una serie de decisiones y sus consecuencias. En el lugar donde estuvo el taller, años después, alguien colocó una vitrina con objetos decorativos, entre ellos un anillo. Sencillo, sin marcas visibles. Nadie sabía su origen. Nadie preguntaba. El brillo era limpio, como si nunca hubiera contenido nada más. Pero para quienes entienden el peso de los objetos, el brillo no siempre es lo que parece, porque el oro puede cambiar de forma, puede perder su historia visible, pero no deja de ser lo que fue. Y las manos que lo transforman tampoco olvidan del todo lo que han tocado. Esta historia no termina con una respuesta, termina con una pregunta que no se cierra. ¿En qué momento una transformación deja de ser un oficio y se convierte en otra cosa? Raquel nunca lo dijo en voz alta. Julián nunca lo escribió. Don Tomás no estuvo para verlo. Pero la línea quedó trazada. Y aunque el lugar cambió, aunque los nombres se apagaron, aunque los objetos brillan como si fueran nuevos, hay cosas que no desaparecen. Solo esperan a que alguien vuelva a mirarlas de cerca. Gracias por llegar hasta el final. Si esta historia te dejó pensando, compártelo en los comentarios y suscríbete para más relatos que no siempre encuentran lugar en la superficie.